Hola a todos. Este es un coloquio organizado por la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y con el patrocinio de Cedro. Vamos hoy a debatir sobre un tema que yo creo que es apasionante, que son las fake news. Dicho de una manera muy coloquial, ¿acaso todo lo que leemos es cierto? Y yo diría que hay bastante probabilidades de que muchas cosas de lo que leemos no lo sean. ¿Cómo se produce esta falsedad, esta corriente de fake news? En 2018 publiqué un libro en cuya investigación, que fue El hombre de las checas, me di cuenta de la cantidad de mentiras que se contaban y me pareció sumamente grave que se publicaran, que se dieran por buenas, sin investigar a fondo y llegaran como verdades a libros de historia. Son libros que permanecen en general y además que han utilizado grandes historiadores. Bueno, a raíz de esto, no es que no lo supiera, que había mentiras, falsedades, equivocaciones incluso, pero eso me hizo concienciar de que realmente era realmente grave. Continúo en este momento haciendo un trabajo biográfico y también me di cuenta de que cuanta más información, que es lo que han procurado las redes, mucho peor. Mucho peor porque entonces es una cosa tremenda. Tremenda, ¿a quién creer? Creo a Twitter, creo a no sé qué, creo a Instagram, creo a los diarios, múltiples diarios digitales, a la radio, a la televisión, ¿a quién tengo que creer? Porque una vez se ha desencadenado, ha corrido la noticia falsa, en ese momento llega a la otra punta del mundo a una velocidad supersónica. Me acompaña para esto, puesto que yo no soy docta en todo ello, tengo una experiencia que os cuento y nada más. Me acompañan para esto, a mi izquierda Marc Amorós García, periodista, autor, nunca mejor dicho, de Fake News, la verdad de las noticias falsas, que le publicó la editorial Plataforma en el 2018. Y luego ha publicado ¿Por qué las fake news nos joden la vida? Más claro no puede ser. Y a mi derecha, Jordi Báñez Panés, profesor en el Departamento de Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra, escritor, novelista, historiador, compilador en la era de la posverdad de la editorial Calambur en el 2017. Buenos días a los dos y gracias por acompañarme. Buenos días. Muy bien, empecemos por la derecha, que es con donde no hay que empezar, hay que acabar. Pero bueno, muy bien, Jordi, ¿qué te parece las verdades que se cuentan y que no son verdades? A ver, yo empezaría por decir una cosa muy simple y que tiene que ver con lo que tú has planteado. Y yo lo primero que diría es que desde que hay información, hay desinformación y que por tanto la propia información arrastra o acarrea o implica un nivel X variable según las sociedades, según los momentos de desinformación. Podemos imaginar, para entender eso, podemos imaginar una sociedad anterior a la información. No es difícil. Históricamente la podemos situar, si pensamos en el mundo occidental, la podemos situar en un mundo anterior a los periódicos, en un mundo anterior a la circulación rápida o relativamente rápida de noticias y por tanto un mundo que vive exactamente de la ignorancia de todo lo que sucede a su alrededor, menos de lo que es más inmediatamente cercano. Ese mundo no conocía las fake news, no conocía ni la posverdad ni la desinformación, simplemente porque no vivía informado. Cuanta más información, más desinformación. Antes tú decías, las redes incrementan, los medios digitales incrementan, es indudable. Hay un momento, yo lo menciono en la introducción de este libro que compilé hace años, Alexander Coiré, un historiador de la ciencia, en 1940 publica un libro sobre la mentira y la verdad y dice, nunca antes se había mentido tanto. 1940. Nunca antes, 1940, bueno, nunca antes se había mentido tanto. Había una novedad técnica y era la radio. claro, sí, sí. Y la radio fue el vehículo de transmisión de mentiras más utilizado por los nazis. Y es la gran novedad. De pronto, ya no era el periódico del día lo que entraba en casa, era directamente la voz del Führer. Si la radio la imaginamos como tele, si la tele la imaginamos como internet, estamos exactamente donde Igual, estamos. sí. ¿Qué piensas, No, Marc? no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jordi, pero
introduciría un pequeño matiz al concepto de un mundo no informado es un mundo que no tiene desinformación. El Papa Francisco dice que la primera fake news de la historia es lo que le cuenta la serpiente a Eva para que se coma la manzana. Ya. ¿Vale? Para mí sería que una serpiente hablara, pero bueno, sin entrar en detalles. Desinformación es aquello que sostenemos como verdad, pero no lo es. Y que busca imponer una visión alternativa a lo que sucede. Desde que tenemos uso de la palabra, yo creo que los humanos nos hemos mentido de una forma u otra. Por lo tanto, las mentiras han existido siempre. Hablar de mentiras informativas no es otra cosa que añadirle una intención a la difusión de esa mentira. Quien difunde una información errónea busca engañar a otro y tener un impacto, digamos, en la sociedad de una forma distinta. Por lo tanto, yo creo que mentiras han existido siempre. Lo que ocurre es que ahora mismo tenemos un ecosistema digital de difusión de información distinto al de la radio, que convierte la difusión de la desinformación en algo mucho más democrático. Asequible. Y, accesible. Sí, y veloz y rápido. Ahora quien fabrica desinformación no necesita ni tener muchos conocimientos, ni tener muchos instrumentos a su alcance. Es decir, que ni convencer a otros para que le dejen abrir la emisora de radio, ni comprársela, ni ser dueño del medio. Sí. ¿Vale? Ahora mismo puede difundir desinformación cualquiera. En la campaña Trump 2016 descubrimos que habían chavales en Macedonia publicando noticias falsas a favor de Trump porque monetizaban las noticias favorables a Trump más que las noticias favorables a Hillary Clinton. Perdón que te interrumpa un segundo. Es una cuestión económica, me estás diciendo. Es una cuestión de que ganan dinero. Este es un motivo. Uno de los motivos. O sea, al final, bajo mi punto de vista, la desinformación, como la conocemos ahora, las fake news, existen porque hay un interés manifiesto en su difusión. Este interés puede ser lucrativo, es decir, ganar dinero. Ganar dinero, sí. Y el otro puede ser ideológico, ¿vale? Es decir, difundir una serie de narrativas o de ideologías a través de esa desinformación para introducir ciertos postulados o ciertos debates dentro de la sociedad y conseguir poco a poco moldear el pensamiento de uno, de dos, de tres o de millones de personas. Por lo tanto, el interés es el motivador de la desinformación. Y ahora mismo en el ecosistema digital cualquiera puede empezar a introducir esto. Y el ecosistema digital no es solo tener una radio o tener un medio de comunicación. Puede ser un grupo en Telegram o puede ser un grupo en WhatsApp que acaba aunando a mucha gente. Y la desinformación en el ecosistema digital acaba, digamos, funcionando como un pegamento, no solo de ideas, sino de colectivos, de personas que poco a poco consumen ese tipo de desinformación y sin darse cuenta radicalizan posturas. ¿Cómo creéis, empezaré por ti en este momento, Jordi, cómo creéis que el receptor de estas verdades o fake news, lo que sea, por qué las dan por buenas? ¿Por qué? Con esa rapidez. No todos, obviamente, hay quien lo pone en duda, pero realmente hay una creencia absoluta a creerlo. ¿Por qué? Hay dos cosas que yo querría decir. Una, deberíamos hacer el esfuerzo de distinguir entre mentira, equivocación y fake news, o fake news, o posverdad, o manipulación. Informativa. La otra cosa es las redes o los procedimientos tecnológicos incrementan. No quiere decir que una haya hecho una cosa y la otra haga una cosa distinta, es un incremento. Y la tercera cosa, añado una tercera que es respondiendo a tu pregunta, yo en su momento usé un término que no volvería a usar, que era algo así como el hedonismo cognitivo, es decir, te lo pasas bien escuchando lo que quieres escuchar y evidentemente das crédito a lo que te gusta. Y además los algoritmos de Internet funcionan así. Si a ti te gusta Trump, no importa que Trump coma niños crudos por la noche, porque o no te lo creerás o no te parecerá mal. Una de las razones por las que la corrupción es una noticia que afecta, voy a neutralizar el ejemplo,
una de las razones por las cuales la corrupción es una noticia que afecta más a unos partidos que a otros es porque hay unos electores potenciales a los que la corrupción no les importa, sea verdad o mentira. Por tanto, hay una conexión de... No es que seas un ingenuo que se cree lo que le dicen, es que te gusta creer lo que te dicen. Y esta es una diferencia fuerte que hay que tener en cuenta a la hora de distinguir entre un ciudadano desinformado y un ciudadano que consume lo que quiere y lo que le gusta, sea verdad o sea mentira. Y yo creo que esto sí que es una novedad. Creo que sí que es una novedad con respecto a otros momentos históricos no tan lejanos, porque yo estoy hablando siempre de un mundo moderno, de un mundo comunicado, de un mundo informado o en proceso de información, y partiendo de la base que, aunque haya grandes diferencias entre recibir el periódico cada mañana o conectarse a las redes, es una diferencia cuantitativa y cualitativa, pero no es una diferencia sustancial. El ejemplo del Papa Francisco y Eva no me sirve mucho, simpático, pero no me sirve mucho. Hay una diferencia entre sociedades tradicionales y sociedades modernas. La desinformación forma parte del mundo de la información y solo culturas avanzadas, no represivas, porque este es un problema muy complejo legislar sobre esto, culturas avanzadas, sofisticadas, niveles de exigencia ética, política y moral, puede aportar un cierto freno, pero es como decir... forma parte de los accidentes de tráfico, que los coches que existan provocan accidentes de tráfico. Sí. Claro, yo vuelvo al principio de tu respuesta, en la que decías que, bueno, que tú, por así decirlo, que tú eres propenso a creerte lo que estás leyendo, porque estás leyendo justamente aquello... Lo que te gusta. Lo que te gusta leer. Claro, esto es inacabable, puesto que la gente... Hay quien lee, pues el ABC, La Razón... Bueno, esto ha cambiado un poco. Bueno, sí, claro, esto lo ha cambiado mucho. No, pero hay quien... El suscriptor religioso de La Vanguardia, del ABC, del País, del Le Monde o del Financial Times, ahora es un sujeto que picotea aquí y allá, que a lo mejor paga muchas cosas, o a lo mejor tiene el truco para mirar muchas cosas sin pagar, que también existe, sí. Y que mira un kiosco que yo creo que nadie hace 50 años, excepto gente muy del oficio, miraba. Yo sobre esto quiero decir dos cosas. Sí, claro, puedes interrumpir siempre que quieras, estaré encantada. La primera es, estoy de acuerdo con lo que comenta Jordi, hay que diferenciar el siglo XX, que fue una sociedad de comunicación de masas, donde habían pocos emisores y muchos receptores, por decirlo fácilmente, y el siglo XXI, con el ecosistema digital de las redes sociales, hay dos elementos que cambian el paradigma. La primera es que cualquiera puede difundir información sin necesidad de tener un medio de comunicación, porque las redes o las plataformas tecnológicas ya son un medio en sí mismos. Por lo tanto, yo puedo ser un medio en mí mismo. ¿Vale? Y la segunda, que yo creo que ahí radica parte del éxito de las noticias falsas y de su viralización, es la interacción que generamos con la información. Antes tú recibías información y eras un simple receptor. Como mucho podías escribir una carta al director o participar en un programa de radio o televisión, pues si abrían teléfonos para la participación de los oyentes. Ahora cualquiera interactúa con la información. Interactuar con la información puede significar varias cosas. La primera es que tu opinión o tu parecer acerca de esa información la pones en el mismo, digamos, estado de difusión que la propia información. Por lo tanto, puedes mostrar tu simpatía por esa información y como me hace feliz, dice lo que yo pienso, lo comparto con mi gente, porque cuanto más seamos, pues más nos reafirmamos en esa creencia. La segunda es que yo puedo también expresar mi indignación. Es decir, puedo decir que no estoy de acuerdo con esa información, puedo acusarla de falsa, puedo, digamos, levantar una campaña en contra de esa información. Interactuar con la información es muy distinto a ser un receptor pasivo de información. Sí, claro, nos hace activos. Entonces, claro, la actividad es mucho más golosa que la pasividad. Y entonces nuestra relación con la información cambia. Y luego, nuestro consumo de información en el entorno digital
ya no es el de la sociedad de masas del siglo XX. Ya no es voy a sitios periodísticos de supuesta referencia que, bueno, bajo una ética y una deontología profesional me sirven una información y yo la tomo como verídica o como real. Equiparémoslo a un consumo de carne. Yo voy al supermercado, voy al mercado, compro la carne que alguien ha validado para el consumo. Con lo cual no discuto que esa carne esté en mal estado, sino tengo un acto de fe y de confianza con esa carne. Claro, el ecosistema digital nos está diciendo hay más carne que nunca, pero la carne que compras no siempre está en buen estado. Entonces, claro, tú verás si la consumes o no la consumes. Ahora mismo las nuevas generaciones, más jóvenes que nosotros, los medios de referencia del siglo XX o de la sociedad de comunicación de masas, les da lo mismo. No les dan ese plus de credibilidad porque ellos, viendo algo en TikTok, consumiendo algo en Facebook, consumiendo algo en Twitter o X, o consumiendo algo en cualquiera de esas plataformas, incluso un vídeo en YouTube, le dan la misma validez informativa que la faena o el trabajo periodístico. Y entonces, claro, existen nuevas figuras en la difusión de información, llamémosle influencers, llamémosle medios digitales con apariencia de medio de comunicación, pero que son 100% desinformantes, y entonces el consumo de información ya es distinto. Ya no voy a un kiosco y ahí hay un trabajo que me garantiza que la información es real, sino que ahora voy a mar abierto y entonces le doy la misma validez a cualquier información que pesco. Entonces, en función de lo que la felicidad informativa de uno nos va guiando, porque al final hay mucha gente, y los últimos estudios tenemos un porcentaje cada vez mayor de gente que prefiere no informarse porque la información no la hace feliz. Porque no le gusta. Entonces, claro, como la información me incomoda, claro, la información, oye, me indigna, me irrita, no me conforta, pues prefiero estar no informado a tener que sufrir, digamos, la verdadera noticia. Con lo cual, eso también es un riesgo. claro. ¿Vale? Entonces, hoy en día, en ese ecosistema digital, como le damos validez a cualquier información y hay información más que nunca, bueno, pues uno va a la información que le hace feliz. Claro, perdón, voy a interrumpirle para contestarte un momento. Claro, desde luego está la perversión de cómo se publica esta información. Por ejemplo, yo tengo amigos y amigas de distinta ideología y pensamiento y todos son bienvenidos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos me mandó, una de ellos en este caso, un vídeo en la que salía Ayuso, un vídeo hablando de los toros. Entonces, debajo del vídeo decía, en un momento en que la sanidad está mal, no sé qué, no sé cuántos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, fijaos qué friola y habla de los toros. Yo pensé, me da igual que yo le tenga o no le tenga simpatía a la señora Ayuso, pero tan tonta como en un acto institucional y político hablar solamente de toros, me parece muy raro. Me parece muy raro, no puede ser que todos, ella... Ya, pero si me permites, claro, ¿dónde está el contexto de esa información? Porque fue lo que busqué yo. Puede hablar de toros, claro, pero a lo mejor ha hablado de sanidad, ha hablado de no sé qué, y ha hablado de toros. Claro, que al final tú solo enseñas que ha hablado de toros, pero fíjate que la difusión de la información te adjunta la opinión, que es la que marca, digamos, cómo consumes esa información. Y eso es lo que determina la visión que tú tienes de esa información. Y ahí es donde pueden haber elementos desinformantes. Ayuso puede hablar de toros, como puede hablar de cualquier cosa, puede estar de acuerdo con lo que dice o no, pero al final el contexto, que la opinión, que el engagement, digamos, esa interacción que facilita la información en las redes sociales, le adhiere un nuevo marco mental sobre, a partir del cual consumir esa información. Y eso puede ser desinformante en sí mismo. Y puede ser una noticia o no, pero es desinformante en sí mismo. Claro que es desinformante, porque además te diré que esto estaba extraído del pregón de San Isidro. ¿De qué va a hablar? Si no, aparte de las fiestas, de las comidas, de los toros. Aparte de que podía ser un producto de inteligencia artificial. Eso sería ya, si entramos ahí, ya el mundo es... pero es que hemos entrado allí, ya estamos aquí. Yo creo que lo que dice Marc es muy interesante. Hay un nivel que yo reconozco
que no lo registro porque me borré de todas esas tentaciones perversas. Prefiero las otras tentaciones perversas. Es verdad, yo solo estaba en Facebook y cuando descubrí que Facebook era un lugar para viejos y que todos los jóvenes se habían ido, Claro. dije, yo no quiero ser tan viejo y me quité de Facebook. Es así. Aparte que era un sitio que enloqueció en los años locos de este país. Es decir, yo no registro eso. Eso que dice Marc es muy interesante. Yo no lo registro. Yo todavía estoy en la comparación de cómo un periódico saca una noticia o no la saca, o la saca a medias, O la saca de distinta manera. o la saca de una O manera la que es titula de una evidente manera. que hay una tergiversación. Y evidentemente, oigo, me llegan fake news. Siempre me parece increíble que se crean, aunque yo me debo de haber tragado un montón, y sigo sin ser capaz de salir de una mezcla de terror y de perplejidad. Hay un factor generacional, yo creo que es lo que planteaba Marc, y ese factor generacional obliga a pensar qué será de nosotros dentro de 20 años, o qué será de la democracia, por decirlo sin dramatismos, cuando esta gente sea mayoritaria. Es decir, gente no solo desinformada, sino voluntariamente desinformada. No sé dónde leí, que me hizo reír, alguien decía, ¿cómo se siguen las elecciones en Cataluña? Y yo decía, ¿elecciones? ¿Qué día? ¿Qué día? No puede ser. Es fantástico. Es decir, hay una sociedad que está pendiente de todo y hay otra parte de la sociedad que dice, ¿qué elecciones? ¿Qué día? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Las dos cosas están ahí. Y hay, dejando insistir en esa idea de lo premoderno y lo preinformado, hay como una parte que se ha sumergido en un mundo mental que posiblemente se parece mucho al de, no sé, al de un tipo que hacía leña en el Pirineo en el siglo XV. Ya. O que van a misa solo para oír un sermón, un tipo de sermón. Un tipo de sermón, sí. O que compran la última locura que les llega, tipo la Tierra redonda. ¡Qué barbaridad! ¿A quién se le ocurre decir una cosa así? No, la Tierra es redonda. Claro, la Tierra plana es No, una de las... hago una broma. Sí, lo sé. Hago una broma porque Josep Pla, en el Quadern Gris, cuenta una conversación con un payés de Palafrugell y el payés le dice, diuen que la Terra és rodona, què en saps d'això? I Josep Pla le dice, bueno. Bojos. En fin, volviendo a lo serio, esto es terrorífico porque explica el éxito de lo horrible, explica la confusión, explica el delirio y es verdad, por otro lado, bueno, yo tengo, como que doy clases, estás en contacto permanente con la juventud que se va transformando ante tus ojos y además últimamente trabajo sobre cosas de los años 60 y 70, las revueltas estudiantiles, etcétera, y comparas aquel momento con el actual. Y se lo digo a mis estudiantes, y los estudiantes se quedan así un poco diciendo, uy, a ver. Era un mundo muy ideologizado, no necesariamente muy informado, pero sí muy convencido de lo que sabían y de lo que les llegaba. Y ahora mi percepción entre mis estudiantes, por lo menos, es un mundo igualmente bastante informado, muy escéptico. ¿Escépticos son? Sí, muy escépticos. No se tragan el primer bulo. Hablo de estudiantes, no hablo de... Sí, becarios. Y muy desmovilizados, porque claro, el escepticismo implica que digas, bueno, ¿y para qué me voy a jugar el físico en algo que no estoy seguro que sea verdad? Evidentemente. También vuelvo un momento al principio incluso a un poco antes, cuando decías que ya no sucede tanto que una línea de lector lea La Vanguardia, no sé qué, no sé cuántos, pero sí hay. Quizá una generación todavía. Una generación, y no te hablo solamente de La Vanguardia, es decir, hay quien no soporta un artículo del País o de otros periódicos. Sí. No lo soporta, es decir, yo por no principio, leo El País, yo no leo La Vanguardia. Exacto. Yo ni picotear. Sí. Entonces, bueno, esto también es un foco de pero eso es antiguo. Es antiguo, pero real. Y además la población envejece, o sea que no te cuento el peso y la incidencia que tiene sobre la... Pero yo tengo, en fin, un tipo que no es mucho más joven que yo, hijo de un amigo mío mayor que yo, y un día, no sé, yo que decía que había visto en la tele, y me dice, pero tú todavía miras la tele.
I jo dic, què vols dir? Claro, para él la relación con la tele era una relación de las redes, de lo que él redes, claro. pillaba picoteando aquí y Aquí y allá. allá. No era ya un canal, no era Movistar, De no toda era, parte. sino vídeos, información, lo que llega por aquí, lo que llega por allá. Pero fijémonos en una cosa. Cuando uno analiza la comunicación, siempre hay un medio dominante en una sociedad, ¿vale? Que es el medio, digamos, que una generación toma como el medio principal de información. Cuando irrumpió la prensa escrita era el medio de referencia. Nació la radio con su inmediatez, con su enganche a la actualidad permanente, era mucho más veloz, era mucho más Su rápida. la presencia Exacto, de la voz es la muy voz potente. y el estar en el lugar cuando sucede algo Ya. que eso la prensa no podía dar en la época. Claro. La radio se impone como medio, Sí, digamos, dominante. dominante. Luego sale la televisión. Entonces la televisión eclipsa la radio porque incorpora la imagen. Entonces, claro, todo aquello que yo veo es real. Sí. Sientes que estás allí, no solo de voz, sino en presencia. Presencia, sí. ¿Vale? Ahora, en el siglo XXI, llegan las redes sociales. Y ahí, el medio que domina las generaciones que suben, e incluso el amigo de Jordi, que no es de nueva generación, sino que ya está chapado a la antigua, ya ha tomado los medios dominantes como las redes sociales como medios dominantes. Entonces, ya he visto esto en esta red social o en mi grupo de WhatsApp me han compartido esta información y a partir de ahí pierde importancia de dónde procede la información, cuál es su fuente, cuál es su origen, cuál es su contexto, que eso sí que era una labor del periodismo y debería seguir siendo. Debería ¿vale? serlo, Debería ser, porque si no, el periodismo pierde esencia. Si pierde esencia, pierde sentido, entonces ya, ¿para qué necesitamos a los periodistas? Si cualquiera puede ser periodista. Y este es el riesgo en el que el periodismo se encuentra ahora mismo. Si no apreciamos el trabajo de los periodistas, cualquiera puede serlo, entonces, bueno, pues la difusión de desinformación es totalmente abierta. Perdona, Marc, que además tú mismo pones en tu libro, en las fake news, que por ser el primero en publicar una noticia o en dar la noticia, pues hasta llega un momento que dicen, bueno, da igual que sea verdad que no, ¡pumba! Y entonces, bueno, ¿cómo es posible esto? Bueno, es que ¿No la hay una ética de la hiperrapidez, información? claro, la hiperrapidez informativa a veces va en contra del trabajo periodístico. Bueno. Y eso hay que comprenderlo. Porque claro, el periodismo se ha ido acelerando. La prensa escrita tenía 24 horas para informar, la radio tiene 60 minutos, la televisión tiene una inmediatez periódica y ahora las redes sociales parece que hay que darlo todo al minuto. Y eso hay medios digitales que lo incorporan. Y tú vais a La Vanguardia y tiene una pestañita al minuto. Conéctate aquí al minuto, vamos a ir actualizando la información. Al minuto. O sea, ¿qué puede haber pasado cada minuto para estar enganchado a una retransmisión minuto a minuto de algo que no sea un partido deportivo? Un evento deportivo que, bueno, sí, eso sí. Pero aplicar esa lógica a todo es un poco perverso. Pero esa hiperrapidez también genera desinformación, porque al final, bueno, estamos en una sociedad de la atención donde hay mucho ruido, hay mucho input informativo y destacar por encima de todo ese ruido, pues claro, hay que captar la atención de quien está consumiendo información. Claro, la lucha por la atención a veces... Causa esto. Bueno, Trump, por lo que dices tú, es el gran rey de todo esto, ¿no? Sí, pero Trump hace un uso distinto. Entonces, claro, o sea, Trump irrumpe en escena y usa las fake news como una herramienta de estrategia política, ¿vale? Y eso no solo ha pervertido el término, o lo ha acuñado en otro sentido. Y ahí ha nacido una industrialización de la desinformación con fines ideológicos o con fines políticos. ¿Vale? Y ahora mismo la desinformación se usa en contiendas electorales pues para conseguir votantes o para conseguir abstencionistas si la abstención pues me conviene, porque a veces el éxito no es convencer a Jordi de que vote lo contrario que la última vez, sino desmovilizarle puede ser un triunfo para mí mismo, ¿no?
Y lo que hemos descubierto con Trump son dos cosas. La primera, él se adueña de la verdad, que esto lo hacen muchos desinformadores. Lo que yo digo es verdad, lo que dicen los Es demás mentira. es mentira, Ujú. ¿vale? Con lo cual cualquier acusación contra mí, cualquier insinuación contra mí son fake news, ¿vale? Y Trump lo hizo nada más tomar posesión de su Sí, sí, cargo. claro. Ya dijo, hay unas verdades y unas verdades alternativas, hay unos hechos y unos hechos alternativos. Y la verdad es la mía. Claro, y la verdad es la mía. Y hoy en día tenemos una gran cantidad, más de la mitad de la sociedad norteamericana, que está convencida que en 2020 Trump pierde por culpa de un fraude electoral. Y eso es así. Y no solo esto, sino que hay una multitud de gente que se ve empoderada a irrumpir en el Capitolio para impedir que se nomine a Biden presidente. El segundo uso perverso que hace Trump de las fake news es conseguir, a través de las redes sociales, segmentar, digamos, a quién dirige los mensajes. Entonces, la industria de la desinformación fabrica noticias convenientes a los intereses de quien le contrata, en este caso de Trump, dirigidos a las personas que tienen el foco de interés puesto ahí. Es decir, si a Jordi le preocupa la sanidad o la escuela, o le preocupa el mundo académico, o le preocupa la alimentación, Jordi va a recibir mensajes a favor de Trump, ¿vale?, sobre su tema de interés. Y eso actuará como una gota malaya, que el primero, el segundo, el tercer mensaje que reciba, pues a lo mejor le prestará cero atención, pero a medida que vaya recibiendo más, bueno, pues le irá llamando la atención. Y los consumirá. Y luego decidirá si se los cree, no se los cree, si les da recorrido o no les da recorrido. Y eso puede ser que su capacidad de elección a la hora de decidir a quién vota pueda cambiar o no pueda cambiar. Pero esa segmentación del mensaje es algo que nos dan las redes sociales. Antes los medios de comunicación de masas no segmentaban. No, claro. Se inventó el periodismo de nicho, eso existió, medios de comunicación que van dirigidos a un espectro de la sociedad que piensa más así o así, pero era en bloque, en masa. Ahora ya segmentamos. Y eso es lo que nos enseñó todo el escándalo Cambridge Analytica en 2016. Y esta industrialización de la desinformación ha venido para quedarse, ha crecido exponencialmente desde la irrupción de Trump. Bajo mi punto de vista, el auge de la ultraderecha en el mundo no se puede entender sin este fenómeno. Y ahora mismo tenemos un auge de la ultraderecha muy bestial en el mundo, que vive de conseguir introducir sus mensajes desinformantes a través de esa segmentación del mensaje. Sin ir más lejos, el otro día leía un estudio, para poner un dato, en Twitter, 1 de cada 3 tweets sobre cambio climático que se publican es negacionista del cambio climático. ¿Ah, sí? O pone en duda el cambio climático. El cambio climático. ¿Vale? Sí. 1 de cada 3. Es una gran cantidad de desinformación Tremenda, sí. a favor de la negación del cambio climático, muy bestia. Claro, cuando uno consume, si le preocupa el cambio climático, consume información sobre esto, y 1 de cada 3 cosas que se encuentran, noticias, Lo desmiente. son negacionistas del cambio climático, pues poco a poco hay una cantidad por ciento superior en la sociedad que entra en ese negacionismo. Y un negacionismo abre la puerta a otro negacionismo, es decir, que al final empiezo negando el cambio climático y luego me creo que las vacunas nos matan en lugar de salvarnos o de hacernos vivir más años. Luego, ¿vale?, entro en esa rueda y en esa dinámica. Y ante eso el mundo reflexivo, por decirlo así, o el mundo crítico se vuelve muy escéptico. Correcto. Claro, es decir, hay un lado engañado, movilizado, y hay un lado muy escéptico. Totalmente. Que es lo que le pasa con tus estudiantes. Bueno, los estudiantes y más gente, claro. importantes sectores de la sociedad que dicen, bueno, yo no estoy tan seguro. Y ese no estoy tan seguro desmoviliza. Desmoviliza, claro que sí. Y abre la puerta a la desinformación, porque claro, cuando uno no dice, bueno, ponemos en duda, pues uno de los trucos que la desinformación introduce, que es, bueno, una vez metido el virus de la duda dentro de un colectivo, ¿vale?, pues la duda abre la puerta a que todo sea posible. Entonces, si todo es posible, cualquier desinformación puede ser aceptada. Hablemos un momento, un instante de Wikipedia, la labor de Wikipedia, teniendo en cuenta que Wikipedia es una plataforma
un portal gratuito. Es decir, todos los que colaboran no cobran nada. ¿Qué pensáis al respecto, Jordi? Yo digo, mi experiencia con Wikipedia no he hecho estudios y lo que suelo recomendar a mis estudiantes. Wikipedia, si se tiene criterio, no está mal. Y el criterio para usar Wikipedia, un criterio razonable, es usarla en varios idiomas. Por ejemplo, esto es una gran Sí, recomendación. es decir, tú entras, si te alimentas solo de Wikipedia en castellano, puedes encontrar cosas curiosas, como cosas que se hacen desde posiciones políticas regionales dentro del mundo hispano muy concretas, o en catalán, que son traducciones mal hechas. Pero si vas al inglés, al francés, al alemán o al italiano, y dependiendo de lo que buscas, te puedes encontrar entradas de Wikipedia que yo, francamente, no tengo ningún rubor en recomendarlas a mis estudiantes como punto de partida, porque no irán a consultar la británica. Ya no irán a la biblioteca a mirar los diccionarios y tal. Y no se debería, o sea, recomendarles que lo hicieran, que hay que estudiarlo, que hay que contrastarlo, sobre todo cuando son, por ejemplo, pues bueno. A ver, yo tengo la manía de los libros y medio lo que compré y lo que heredé. Y yo todavía tengo dos enciclopedias clásicas de papel. Y me acuerdo de pequeño haber perdido horas mirando una enciclopedia, saltando de una letra a la otra o como una cosa te lleva a otra. Y me cuesta mucho imaginar que un joven hoy, por lo menos en este país, haga esto, simplemente porque es casi un gesto físico desconocido para ellos. Y yo no les puedo decir, id a la biblioteca a mirar la británica o la vieja enciclopedia Salvat para tal. Sí que puedo recomendar enciclopedias temáticas. Hay enciclopedias temáticas de filosofía muy buenas en Internet, en inglés. Pero honestamente yo veo la calidad de algunas entradas de Wikipedia y me parece puritano decir que no se debe usar Wikipedia. Se debe usar críticamente. Y para saber si te está colando un gol, te está explicando mal una cosa, si es una traducción absurda o si las fuentes son muy precarias o muy tendenciosas, contrastado con otros idiomas. Y lo que obtienes es información. Cuando yo me refería a que hicieran una búsqueda un poco más exhaustiva, no me refería tanto, efectivamente, primero que las casas no son tan grandes como para adocenar estas enciclopedias. Bueno, luego hay cosas que ya no están en las enciclopedias. Bueno, la británica sigue actualizada digitalmente, has de pagar. Sí, has de pagar, pero está bien. Sí, está bien, sí. pero hay entradas que dices, demonios, yo tengo la británica en papel y no pago digitalmente, no la uso, pero yo me encuentro con cosas que digo, demonios, la entrada es muy buena, miradla y es un punto de partida. Claro. Otra cosa es que me hagan caso. Es que, por ejemplo, pongamos a Roosevelt, por ejemplo, pues no es lo mismo el texto de Wikipedia español que el del americano. De verdad, no se les puede recomendar que es mucho más importante que miren que miren el español, pero que el americano seguro que es mucho más extenso, mucho más, con muchos más luego datos. Coges, claro, ¿cuántos idiomas lee la gente? Este es otro tema. Uy, y si no, pero luego coges el francés, sí. Pero bueno, sobre todo lo interesante es que te dan referencias bibliográficas que pueden ser muy buenas. Muy buenas, claro. Y sigues por ahí. Claro. Al hilo de esto, me parece una pregunta muy pertinente. Querría hacer yo una reflexión. Wikipedia es un instrumento más de recopilación de información, como puede ser cualquier otro. Yo estoy en contra de demonizar a la red social o a lo digital como única fuente de desinformación o como culpable de la desinformación. Contraponer lo físico a lo digital, como lo físico es mejor o incorpora más verdad que lo digital, yo en esto estoy en contra. Sí, también se han publicado libros físicos que niegan el 11S norteamericano o que nos dicen que la Tierra es plana. Y esto existe en papel y en un soporte físico. Yo tengo la suerte de ser periodista y de haber sido formado como periodista, con lo cual considero que tengo una serie de herramientas que ahora mismo en el ecosistema digital, para un buen consumo de información, cualquiera que sea, se nos exige a los ciudadanos, a los consumidores de información. Las plataformas tecnológicas
cuando se las acusa de ser desinformadoras, ellas nos dan dos respuestas. La primera es, no somos un medio de comunicación, somos una plataforma de conexión, ¿vale? Y Facebook lo cuenta de una manera muy gráfica. Facebook dice, nosotros ponemos la pista de tenis y las raquetas, como jueguen los jugadores. Es ustedes mismos. Exacto. Entonces ellos descargan en el consumidor de información la labor de decidir si aquello que están consumiendo a través de Facebook, a través de TikTok, a través de YouTube, es cierto o no. Con lo cual, el ecosistema digital actual de consumo de información nos exige a los consumidores de información una labor periodística. Por lo tanto, informarse es más fácil que nunca, pero es más costoso que nunca. ¿Vale? Entonces, hay que tener ese punto de partida. Si ya no lo tienes, entonces, bueno, abres la puerta a dos cosas, a estar desinformado o a estar no informado, que es decir, paso de la información, no es para mí, y yo, elecciones, ¿qué elecciones? ¿Vale? La exigencia que nos da el entorno digital es algo en la línea de lo que comentaba Jordan y comentabas tú misma, ¿no? Que es, bueno, yo recibo una información en Wikipedia, en la Enciclopedia Británica o donde sea, pero tengo que tener la labor de buscar, contrastar esa información en otras fuentes para estar seguro de que aquello que me están contando es real. Una última reflexión sobre esto, si me permite. Las redes sociales en sí son un instrumento de conexión entre personas que potencian las cualidades y las miserias del ser humano por igual. Es decir, Wikipedia, si está plagado de personas buenas que de forma altruista compilan información buena para uso ajeno, sí. Perfecto, eso es potenciar una cualidad del ser humano, que es maravilloso. Pero también puede haber otra plataforma tecnológica, que no sea Wikipedia, que sea WhatsApp, o que sea Telegram, o que sea TikTok, en la que uno pueda utilizarla para potenciar una cualidad mezquina del ser humano, como difundir pues una mentira acerca de otra persona o otro colectivo. Entonces, vivimos en una sociedad donde vemos, donde asistimos al uso de las plataformas tecnológicas para estigmatizar colectivos como el colectivo inmigrante o el colectivo feminista o el colectivo que no es, digamos, acorde con lo que yo pienso. Y eso nos lleva incluso a la búsqueda de una deshumanización del contrario para justificar cualquier acto. Hay que eliminar a quien piensa así, o hay que eliminar ese líder político, y justificamos cualquier acción. Bueno, eso potencia una cualidad mezquina del ser humano y la potencia en las redes sociales. Pero las redes sociales en sí nos podrían ayudar mucho más a combatir la desinformación, muchísimo más, pero ni tienen la voluntad ni ven negocio en ello. Entonces, claro, como no está en manos, digamos, están manos privadas que lo que buscan es lucrarse con ese negocio, pues claro, eso no es exigible para ellos porque ellos dicen, bueno, oye, no debería ser mi responsabilidad, ¿no? Y este es el ecosistema en el que estamos. Entonces, hay que comprender dónde nos informamos para saber cuál es la labor que tenemos nosotros como consumidores de información si queremos estar bien informados. Si no queremos estarlo, pues oye, no hagamos nada. No hagamos nada, sí. ¿Cómo se puede combatir la desinformación, las fake news? ¿Cómo se pueden combatir? ¿O se deben combatir? A ver... ¿O es responsabilidad? Bueno, por un momento, voy a hacer un inciso, porque me has dicho que ahora este libro forma parte de... Explícalo tú mismo, por favor. Este libro se ha incorporado como lectura académica en una universidad en Ecuador. Sí. Y está como lectura obligatoria para los alumnos de periodismo de esa universidad. Ahora te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo se puede combatir? ¿Cómo se puede combatir la desinformación, las fake news, lo acaba de ser cierto, lo que está tergiversado? Igual Marc tiene una respuesta. Yo no tengo una respuesta. Tengo un cierto fatalismo, tengo una actitud propia, que sé que es utópico predicar que se convierta en una actitud general. El principio es esto que decía Marc, de contraste, y una mezcla de contraste, de escepticismo y de exigencia de la verdad. También asumir que la verdad perfecta... es decir, antes has hablado del periodismo. Un tema muy interesante sería el periodismo hoy. Cómo se hace, cómo se practica, en qué condiciones laborales
cómo los digitales ponen el acento en la opinión más que en la información, y cómo los periódicos en papel arrastran eso. Y hablo desde una posición personal, que no pretendo que sea modélica, de prácticamente cero uso de las redes. Yo, Cero uso. cero uso de las redes. Es decir, la única red que uso es el WhatsApp. Para comunicarte, claro. Para comunicarme, evidentemente, pero uso mucho Internet. Es decir, miro cosas en Internet y busco cosas en Internet. Y lo hago desde un criterio, pero yo entiendo que mi posición no puede ser la posición de alguien de 20 años que no tiene el hábito de leer periódicos, que yo ya estoy perdiendo, confieso que yo lo estoy perdiendo. La lectura del periódico en papel es una experiencia que la hago de vez en cuando para forzarme y recordar lo que significa leer en papel, y cómo se lee, y cómo se estudia. Y cómo está estructurado también. Y cómo se estructura, y cómo se compagina, y por qué esto aquí, y por qué esto allá, y por qué esto así. Porque es así. Entonces, en esta situación, ya os digo que mi posición es de un cierto fatalismo y escepticismo. Estoy siempre temiéndome lo peor. Qué optimismo, Dios mío. Sí, eso no quiere decir que no se pueda vivir, pero estoy temiéndome lo peor. La percepción, en fin, en este momento creo que hay un 40% de indecisos en las elecciones catalanas. Es asombroso, creo que sí. Es asombroso. Sí, es verdad, Sí. es asombroso. Sí, porque que haya estamos a 3 40%. días, sí, a 2 días, vale. Es altísimo, sí. Y yo creo que eso se explica en parte de ese mundo. Es un mundo que dice, ¿cómo? Perdone, ¿elecciones? ¿Qué día era? Hay que verlo venir, hay que verlo venir. No hay una legislación, creo que no hay una legislación razonable para poner coto a esto. Lo único que puedes... en fin, yo vengo de familia de periodistas y es una vieja fantasía, en realidad no una vieja fantasía, un viejo proyecto, que una asignatura de escuela fuese leer el periódico del día y entender el periódico, o los periódicos del día. Yo creo que eso realmente es como decir, vamos a enseñar a hacer macramé o a coser, pues, cosas de otra época. Claro. Pero no sé si se podría imaginar una asignatura que fuese, vamos a movernos en Internet y vamos a aprender cómo se hace. ¿Cómo se hace esto? Es difícil, ¿eh? Estamos en un escenario en el que es complicado. O sea, combatir la desinformación es algo que ahora es complicado, o sea, me parece casi utópico. La desinformación no va a desaparecer. O sea, no es algo que, bueno, pues no será un dolor de cabeza que nos va a durar unos años y de golpe nos levantaremos una mañana, ya no hay fake news, ha desaparecido las fake news. Eso no va a pasar. En Estados Unidos se pensaron que desaparecido Trump desaparecerían las fake news. Pues no. Y por el camino ha habido una pandemia, sí. Ha habido unas guerras en Ucrania, sí, en Israel, y eso ha traído mucha más desinformación. Menos politizada, o también politizada, pero mucha desinformación. Con lo cual, la desinformación no va a desaparecer. Y ponerle coto a la desinformación va a ser muy difícil. O sea, la desinformación necesita ética, no censura. Entonces, la ética es algo que aporta el ser humano de manera individual primero y de manera colectiva después. Y la ética hay que educarla, ¿vale? Hay que dar esos valores éticos y hay que tenerlos y adquirirlos y luego ponerlos en práctica. Para mí, primero hay que entender que legislar sobre desinformación es muy difícil. El derecho a la información y la libertad de expresión es algo que no siempre ha tenido la humanidad a su alcance, son derechos que se han ido adquiriendo con los años y han costado mucho, con lo cual ir en contra de esto va a ser muy, muy, muy complicado. Yo creo que hay que educar, o sea, hay que alfabetizar en el consumo de la información que se tiene y que se tendrá en el futuro, para que quienes consuman información hoy y la consuman mañana entiendan que el ecosistema es como es y que exigirá una labor individual. Luego hay que incorporar el pensamiento crítico, la capacidad analítica, todo esto hay que educarlo y hay que incorporarlo en el currículum escolar, en el currículum académico e incluso en el currículum adulto, que nos pensamos que los adultos ya no nos formamos y creo que ahí hay que hacerlo. Y luego sobre el consumo del periódico del día, yo soy un poco escéptico sobre esto. Creo que el papel va a desaparecer como medio difusor de información, al menos en su cita diaria. No confío mucho que en 20 años tengamos todavía una edición diaria en papel. O sea, creo que el papel se va a convertir en otra cosa. Se va a convertir en algo más
compilatorio, en algo más tematizado, en algo más... yo creo que volverán viviremos un auge de los semanales, viviremos un auge de los mensuales como nuevo periodismo o como nuevo periodismo en papel, y que la cita diaria con las noticias estará en el entorno digital. Y entonces el entorno digital será el medio dominante, que ya lo es, pero lo seguirá siendo todavía más. Y seguirá habiendo el medio radiofónico, el medio televisivo, seguirán existiendo. Pero creo que el medio dominante en la cita diaria con la información será el digital y no el papel. Pero estoy de acuerdo en que educar en el consumo de lo físico ayuda a tener capacidad crítica y pensamiento crítico y no actuar a impulsos. Porque hay que entender que la desinformación en el ecosistema digital funciona porque activa palancas emocionales. Entonces, uno consume información de una manera muy rápida, se le exige mucha rapidez en el procesamiento de esa información y activa palancas emocionales, bien sean el miedo, la ira, la indignación. Entonces, esas palancas emocionales, aunque sea una palanca emocional de estoy de acuerdo con esto, luego lo incorporo como verdad, porque yo tengo razón y tú no lo tendrás nunca, que ese es un pensamiento perverso, pero que lo tenemos los seres humanos, bueno, pues la desinformación y las fake news usan esas palancas emocionales, con lo cual ayudar a la gente a no dejarse llevar por el impulso emocional y ponerle una pausa de raciocinio en el consumo de información, creo que lo físico ahí nos puede ayudar mucho. Muy bien, ya casi terminamos. Yo me permito hacer una pequeña despedida antes de despedirme de mis contertulios, y es que sí, en el periodismo es importante una curiosidad ética. En los libros hemos de pensar que los libros hoy por hoy, bueno, son algo físico que queda, que forma parte de nuestra historia, que formará parte de los libros de historia de mañana y de pasado todavía, con lo cual esta curiosidad debe ser, yo creo que más ética, hiperética, vaya, porque si no, llevamos a unos errores inacabables. Para mí ha sido muy interesante teneros a los dos, os lo agradezco muchísimo y espero que para todos los que nos veréis, que también lo sea. Hasta pronto, adiós.